Buenos días, bienvenidos a la sesión de asesoría académica de los días jueves. Estoy para resolver sus preguntas, dudas o observaciones con respecto a la semana 17, donde se tocan los temas de relatividad y física moderna en el curso de física. En caso de no haber participantes, yo voy a resolver un problema tanto de clase como problema propuesto cada 15 minutos, ¿no? De manera que todos los problemas sean perfectamente resueltos. Al parecer, yo entro al chat simple siempre. Si no hay preguntas, como este parece ser uno de ellos, voy a resolver el primer problema. En principio, el problema en sí. Una nave espacial se desplaza rectilíneamente con rapidez v, con respecto a un observador. Si su longitud se contrae 20% de su longitud medida en reposo, determine la rapidez de la nave. Como dato se debe considerar la velocidad de la luz c 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Vamos a considerar la contracción de la longitud. Esto me refiero a la teoría, ¿no? Acá está la teoría. La teoría me dice que cuando un cuerpo viaja a velocidades, contracción del tiempo, la longitud. Cuando un cuerpo viaja a una velocidad cercana a la luz, la longitud propia L es igual a la longitud L0 en reposo por la raíz de 1 menos V sobre C al cuadrado. Esto normalmente yo lo llamo factor gamma. En todos los procesos lo voy a resolver así. Entonces, considerando la contracción de la longitud, L0 es la longitud en reposo cuando no hay movimiento y L es lo que se observa cuando está con una rapidez V, para observadores inerciales, obviamente. L debe ser L0 por ese factor, ¿no? Que lo llamo gamma normalmente. La observación es que se contrae un 20% de su longitud medida en reposo. Si se contrae 20%, quiere decir que L en movimiento es 0.8 L0, la longitud inicial. Se ha contraído un 20%, que es el 80%. Obviamente yo puedo eliminar de esa expresión el factor común en ambos términos, que es L sub 0. Y me queda simplemente 0.8 es igual raíz de eso, ¿no? Si yo lo elevo al cuadrado, queda 0.8 al cuadrado es 0.64. 0.64 es 1 menos V entre C. Resto y me queda V entre C al cuadrado es igual 0,36. Verifícalo, por favor. Lo que me equivale a decir que V entre C, sacando raíz, es 0,6 C. Entonces, la velocidad del móvil no debe ser 0,6 veces la velocidad de la luz. No sé si hubiese alguna consulta. Voy a entrar al chat. No hay ninguna y entonces en un minuto, si no hay participantes, resolveré la pregunta 1 de ejercicios propuestos para domicilio. Si tienes dificultades con el micro, puedes dejar tu pregunta en el chat nada más. Yo cada 2 o 3 minutos máximo estoy entrando al chat para verificar que no haya alguna pregunta propuesta que se quede sin resolver. Pero insisto, cada 15 minutos resolveré un problema. Bien, hace un minuto y entonces tiempo de hacer
los problemas domiciliarios de esta semana 17. Y en principio el enunciado nada más, que es esta. Un científico que se encuentra en la superficie de un planeta mide la longitud de la nave en movimiento. Si la rapidez de la nave es 0.8 c y su longitud es 120 metros, determine la longitud de la nave cuando haya aterrizado. Obviamente la fórmula es la misma, esta fórmula. La relación de las longitudes es la longitud inicial en reposo, L sub 0 es en reposo por el factor. Yo lo llamo gamma en vez de todo esto. Tienen que memorizarlo. Eso se va a aplicar. ¿De acuerdo? Vamos a la solución. Se cumple esa transformación. El factor gamma se llama Lorentz. La transformada de Lorentz. L igual L0 por ese factor gamma que da lugar a lo que se denomina transformada de Lorentz. O las ecuaciones de Einstein, ¿no? L es igual a L0 por el factor gamma. Esta raíz yo lo llamo factor gamma. Ahora bien, L es 120 metros. Es decir, L es la longitud medida en movimiento. Lo que me piden es L sub 0. ¿De acuerdo? Me piden L sub 0. Me preocupo en resolver el factor dentro de la raíz que lo llamo gamma. En principio, 0.8 c entre c elevado al cuadrado. Ese término entre paréntesis. Evidentemente yo elimino c en el numerador con c en el denominador, me queda solamente 0.8 al cuadrado, que equivale a 0.64. Una continuación natural me dice que, continuando dentro de la radical 1, menos 0,8 c entre c al cuadrado es 1 menos 0.64, lo que ya obtuve en la línea anterior. Y eso es 0,36. La raíz de eso es 0,6, evidentemente. Y lo que tengo es 120, será igual L sub 0 por ese factor que ya he deducido que es 0,6. Finalmente, yo divido 120 entre 0,6 y tengo L sub 0, la longitud medida en reposo, cuando no se mueve. Y eso es 200 metros. En este caso, la clave para el problema planteado es dividido. Por favor, aunque lo he hecho rápido, yo espero las preguntas de cualquiera, o en caso que no puedan activar el micro, pueden dejar la pregunta en el chat. Insisto, yo cada 15 minutos voy a hacer un problema. Esta es la pregunta 1. Y este es el problema también de clase, ¿no? Cualquier duda, yo te atiendo en tiempo real porque la clase es sincrónica, aun cuando lo puedes ver en grabación, y eso es el método asincrónico. Constante y continuamente estoy entrando al chat por si algún alumno dejó una pregunta. Y eso puede darse en cualquier momento. Yo por eso siempre ingreso para ver si alguna pregunta planteada, y como puedes ver, no hay ninguna, ¿no? Mientras tanto, voy a estar pasando un minuto para la pregunta de clase y un minuto para la pregunta domiciliaria.
Por favor, si ingresan, habiliten el micro o si no, dejen la pregunta en el chat. No se hagan problemas. Y vuelvo a decir, esta es la teoría que he usado, ¿no? Esta es la ecuación de transformación entre las longitudes. La longitud L en movimiento para cualquier cuerpo o relativística es la longitud en reposo L sub 0 por este factor, ¿no? Yo lo llamo gamma. Tienes que aprenderlo sí o sí. Te permite simplificar mucho, ¿no?, los problemas. Porque además de la longitud, está relacionado con el factor de tiempo, ¿no? La longitud, el tiempo que veremos y la masa, ¿no? Longitud, masa y tiempo se alteran en un factor gamma. Estas son las transformadas de tiempo. Lo veremos en el siguiente problema. Y también hay transformadas de masa. Acabamos de resolver problemas que tienen que ver con transformadas de longitud. Luego veremos transformaciones de tiempo de la relación T igual T sub 0 entre gamma, y adicionalmente se consideran las transformadas de masa. Por favor, si ingresan, simplemente habilitan el micro o dejan su pregunta en el chat. No se hagan problema. Yo estoy escuchando constante y continuamente. Pero insisto, se ha hecho esto, ¿no? Se ha aplicado la ecuación de transformación para las longitudes. L sub 0 es la longitud medida en reposo. Y L es la longitud medida con movimiento. Obviamente esto es válido a velocidades muy altas, cercanas a la luz, comparables a la luz, ¿no? Puede ser 0.5 C, ya es notorio las aplicaciones de la ley. Contracciones de longitud, vamos a hacer, creo, de tiempo y también de masa. Cambian la longitud, la masa y el tiempo, nuestros conceptos fundamentales. De eso partimos desde la semana 1 en física. No son los mismos, que eso modificó la ciencia en 1905. Todo esto equivale a relatividad especial. Última mirada para ver si hubiese algún participante que desee hacer alguna consulta. En caso que no, voy a resolver el problema número 2. Pueden habilitar su micro nada más para cualquier pregunta o duda que tengan. En caso que no, ya resolví el problema 1, voy a pasar a resolver la pregunta número 2. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenos días. Dígame. ¿Podría ser la 2 de propuesta, por favor? Claro, acabo de hacer. Propuesto de casa, domiciliarios. Sí, sí, sí. Ajá, domiciliario. ¿Lo ve? ¿Ese es? Sí, sí, Ok, sí. ok. Este es el problema en sí. Entonces, problema 2, domiciliario o propuestos. El enunciado es simple. 2 protones de masa en reposo, 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos, que se desplazan inicialmente con la misma rapidez en sentidos opuestos, colisionan frontalmente.
produciendo una partícula de masa m mayúscula igual 0,5 mdp, masa del protón. Si las tres partículas quedan en reposo después de la colisión, determine la rapidez inicial de los protones. Dato, la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Bien, veamos la solución. Uno de los principios fundamentales es la ley de conservación de la energía. La energía que entra debe ser igual a la energía que sale. ¿Qué energía entra a la colisión? 2 veces la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿no? La masa en reposo se debe convertir en masa por velocidad de la luz al cuadrado. Y esto es igual a la energía que sale. 2 veces la masa del protón, ¿no? Ya. Esto es en reposo por la velocidad de la luz al cuadrado más la masa creada por la velocidad de la luz al cuadrado. Eso es el antes de la colisión. M en su índice es la masa del protón, pero en movimiento. ¿De acuerdo? En movimiento. Cuando tiene su índice en el segundo miembro, ya está en reposo. Esa es la ecuación básica. ¿Hasta ahí quedó claro, señor? Sí, pero Ok, continuemos. Como he medido la masa en reposo, cuando tengo una velocidad v que yo deseo calcular, le debo aplicar las transformaciones relativistas. Voy a ir a la teoría de transformaciones de tiempo. Acá están las transformaciones de masa. Si una masa se pone en movimiento, la masa m, ya no en reposo sino en movimiento, es esto, ¿no? Masa en reposo entre el factor gamma. A este radical yo lo llamo factor gamma. Eso se va a aplicar acá. Domiciliario. Vamos a aplicar, y lo hemos aplicado en el primer miembro. Ahora ya en movimiento es 2 veces mp c al cuadrado entre el factor. El segundo miembro lo mantengo constante, tal como está. No cambia nada. Ah, solamente m mayúscula es 0,5, ¿no? El dato. Evidentemente, todos tienen un factor común mpc cuadrado, todos los términos, que los puedo eliminar. Al eliminar me queda 2 entre el radical es igual 2 más 0,5, 2,5. ¿Hasta ahí alguna duda, señor? ¿Puedo avanzar? Simplemente estoy eliminando mp, masa del protón, por c cuadrado. Esa es la masa en reposo. mp, m sub p, es la masa del protón en reposo. Lo he eliminado de todos los términos, por c al cuadrado, que también es factor común. Al retirarlo de todos los términos, me queda en el segundo miembro solamente 2 más 0,5, 2,5. No me responde, pero bueno, espero que no tenga problemas. Entonces, 2 entre 2,5 es la raíz de eso, ¿no? El factor gamma. 2 entre 2,5 puede usar calculadora 0,8. ¿No? 2 entre un cuarto, ¿no? Y le sale 0,8. Punto 8 es igual a raíz de ese factor, lo elevo al cuadrado, y 0,64 es igual a 1 menos v entre c al cuadrado. Acomodando, me queda v entre c al cuadrado, es 1 menos 0,64, que es 0,36. Finalmente, si eso es cierto, extraigo raíz y tengo 0,6 es v entre c, de donde deduzco la respuesta. La velocidad debe ser 0,6 c, la velocidad de la luz. Y la clave a este problema es d de dedo. No sé si algo no le quedó claro, si tiene alguna duda. Esa es la solución
al problema 2 propuesto. Si tiene dificultades, me puede decir su respuesta en el chat. Ok. Voy a hacer la pregunta 2, pero de clase. Es esta. Primero, un minuto para el enunciado. Una partícula inestable con una vida media de 1,2 por 10 a la menos 8 segundos, medida en reposo. En el marco de reposo, la partícula debe decir simplemente medida en reposo. Si en un laboratorio la partícula se acelera hasta 0.8 c, 8 c, determine la vida media de la partícula medida en el laboratorio. ¿Sí? Como dato, la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Se pueden dar o no? Se supone que debes tener un poquito de memoria. Esto ocurre cuando tenemos v igual a 0. ¿Qué pasa si yo tengo que este cuerpo se mueve con velocidad v? ¿Mm? Obviamente, para una velocidad, un tiempo de reposo, tengo un tiempo inicial. Cuando se mueve con velocidad v, tendrá un tiempo t. Se puede calcular, ¿no? Considerando que el tiempo se dilata. Voy a la teoría, el tiempo se dilata. Acá están las transformadas temporales. Hay longitud de masa. Y están las transformadas de tiempo. El tiempo en movimiento es tiempo en reposo sobre el factor gamma. Todo esto yo lo llamo gamma para evitar dificultades, ¿no? Consideramos la transformada t igual t sub 0, lo que hemos visto, entre la raíz. El factor gamma lo llamo simplemente. T igual el tiempo en reposo es 1,2 por 10 a la menos 9. Y dentro del radical, el factor gamma, ¿no? Esto, si se acelera hasta 0.8 c, dentro del radical tenés 1 menos 0.8 c entre c. Evidentemente, c en el numerador y c en el denominador lo puedo eliminar. Me queda 0.8 al cuadrado, que es 0.64 o 64 centésimos. 1 menos 64 centésimos es 36 centésimos. Es lo único que cambia en la expresión, ¿no? El numerador sigue tal cual. Ahora, raíz de 36, 6, raíz de 110, y esto es válido. He pasado a transformar la expresión. Entonces, obviamente, reacomodando, tengo 12 entre 6, es igual a 2 por 10 a la menos 8 segundos. Evidentemente, el tiempo ha cambiado. La respuesta a esta pregunta 2 de clase es A, de avión. No sé si quedó claro, si tuvieran dudas en cualquier proceso. En caso de que tengan dudas y no puedan usar el micro, simplemente dejen la pregunta en el chat. He hecho las dos primeras preguntas correspondientes a la primera media hora. Voy a hacer un recuento. Pero si tienes dudas en cualquier paso o secuencia que yo haya usado, me dices, por favor. O si deseas la explicación de algún problema, simplemente entras y activas tu micro. La sesión es sincrónica. Esta es la pregunta 1 de clase y su solución, tal cual la he desarrollado.
por favor, ingresa nomás, habilitas el chat o me interrumpes en cualquier momento. Las sesiones de asesoría académica es para resolver preguntas, dudas, solucionar problemas de cualquier semana, de cualquier ciclo en los últimos 30 años de Presa Martins. El ejercicio no es este. Por favor, cualquier problema especial, me lo dices y yo trato de explicarte, obviamente desde mi punto de vista. En caso de no haber ninguna observación, yo dentro de unos 2 o 3 minutos resolveré la pregunta 3, porque hago 2 problemas cada media hora. Pero si deseas, yo te explico cualquier pregunta, ¿no? Esa es la razón de asesoría académica. Esta es la pregunta 2 de clase, tal como debió haber resuelto un profesor en sesión de clase. El criterio, básicamente, ¿no? Transformadas de tiempo. Insistiendo con la teoría, acá se ha usado esta fórmula, ¿no? Y luego hemos resuelto también este problema. 2, domiciliarios. Si no hay participaciones, continuaré con la pregunta número 3. Y estoy ingresando al chat para ver si hubiese alguna pregunta planteada. No hay participaciones. Entonces, la continuación natural es explicar la pregunta número 3. Primero de clase, yo normalmente tomo 5 minutos para cualquier pregunta, con fines pedagógicos, obviamente. No hay observaciones ni ninguna pregunta. Resuelvo la pregunta número 3. Primero de clase. Y luego de unos minutos de resolver la pregunta de clase, resuelvo la pregunta 3 propuesta. Esta es la pregunta 3 de clase. En principio, el enunciado formal, una partícula inestable que se encontraba en reposo, se descompone en 2 fragmentos de masas m y 2m. Si m adquiere una rapidez de 0,6 c, determine la magnitud del momento lineal relativista de 2m.
Como dato, considere la velocidad de la luz 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Resolvamos esta pregunta. Hay un antes, ¿no? Y un después. La partícula estaba en reposo, V inicial. Después vemos que una de las partículas tiene un V sub 1 y la otra evidentemente V sub 2. Lo que siempre se va a cumplir es la conservación de la cantidad de movimiento del sistema, antes y después. La cantidad de movimiento del sistema inicial debe ser igual a la cantidad de movimiento final del sistema. Eso expresado vectorialmente está expresado en esa ecuación. Inicialmente, como V0, rapidez inicial 0, la cantidad de movimiento inicial es 0. Esto debe ser igual cantidad de movimiento de la primera partícula, P sub 1, más cantidad de movimiento de la segunda partícula, P sub 2, observando que son cantidades vectoriales. Para la magnitud, obviamente, la magnitud de P1 debe ser igual a la magnitud de P2. El signo simplemente significa que uno va arriba o otro va abajo, o uno a derecha o otro a izquierda. Simplemente tiene que decir que están en cantidades opuestas. Es decir, la cantidad de movimiento de 1 debe ser igual a la cantidad de movimiento de 2, que es M1V1, entre el factor, ¿no? Toda esa raíz lo llamo gamma, para evitarme el problema. P1 debe ser igual a P2. M1 tiene una rapidez de 0,6 c. Lo pongo, M tiene rapidez 0,6 c. Debe ser raíz de 1 menos V 0,6 c entre c paréntesis al cuadrado. Es evidente que yo puedo eliminar c y c y me queda 1 menos 0,6 al cuadrado, 1 menos 0,36. ¿De acuerdo? 1 menos 0,36 es 0,64. Raíz de 0,64 es 0,8. Por eso cantidad de movimiento 1 debe ser igual a cantidad de movimiento 2, que es igual m, numerador no cambiado, 0,6c, y la raíz, todo esto es 0,8. 6 entre 8, 3 cuartos. 3 cuartos de mc. Esa es la cantidad de movimiento de 1, que también debe ser igual a la cantidad de movimiento de 2. ¿Sí? Debe ser también la cantidad de movimiento de la partícula 2. La clave es A, de avión. Hay preguntas. Voy a resolver el ejercicio domiciliario número 3. Es este. Ya corresponde, creo, a teoría de efecto fotoeléctrico. Efecto fotoeléctrico, teoría es esta. Este efecto fotoeléctrico y esta es la teoría que vamos a usar para resolver las observaciones planteadas, ¿no? Listo. Entonces, bueno, sí, vamos a responder las preguntas, las subpreguntas planteadas en el problema número 3. Respecto al efecto fotoeléctrico, indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Romanos 1.
A mayor frecuencia del fotón incidente, será mayor el potencial de frenado. Verdadero, ¿no? Verdadero. A mayor frecuencia de radiación, mayor energía. Por lo tanto, se requiere mayor potencial de frenado. Esto está de acuerdo a la teoría. La energía del fotón es H por F. H es una constante. Si tiene mayor frecuencia, tiene mayor energía el fotón, ¿no? Como la función trabajo es una constante, si hay mayor energía cinética. Ese es el criterio para resolver esta pregunta, ¿no? Tendrá mayor energía cinética, por lo tanto es necesario comunicarle mayor potencial de frenado para que se detenga ese fotoelectrón. Esa es la respuesta a 1. Romanos 1, verdadero. Romanos 2. A mayor longitud de onda de radiación incidente, será mayor la energía de los fotoelectrones. Esto es falso. A mayor longitud de onda, menor energía, ¿no? A mayor longitud de onda, menor es la energía. Por lo tanto, será menor la energía que tienen los fotoelectrones. Sí. Aquí es directamente proporcional a la frecuencia. ¿Sí? El primer término. Pero inversamente proporcional a la longitud de onda. Si la longitud de onda es muy larga, como las ondas de radio, la energía es pequeñísima, ¿no? Pero si la longitud de onda se reduce del rango del visible, rayos X, rayos gamma, se hace más energético. Hay mayor energía. Es al revés. ¿Mm? A mayor longitud de onda, menor energía. Por lo que será menor la energía si ya se cumple el efecto fotoeléctrico de los fotoelectrones. La proposición 2 es falsa. Y Romanos 3. A mayor intensidad de la luz incidente, será mayor la energía de los fotoelectrones. Falso, ¿no? No tiene nada que ver la intensidad. Experimentalmente, este es uno de los temas básicos del efecto fotoeléctrico, se observa que el efecto fotoeléctrico depende de la frecuencia de la radiación, ¿no? La ecuación de Einstein que permite explicar dice que H por F no importa la intensidad. Lo que se observaba era que independientemente de la intensidad, luz roja de muy baja frecuencia, puede ser verde, puede ser amarilla, tiene muy baja frecuencia, no producía efecto fotoeléctrico, independiente del número de haces, ¿no? Puede ser 1, 10, 100.000, pero un solo haz de luz violeta produce fotoelectrones. Esa es la respuesta a la pregunta. Entonces, experimentalmente se observa que el efecto fotoeléctrico depende de la frecuencia de la radiación. La respuesta a este problema 3 es C de casa. Nuevamente me detengo unos minutos. Voy a hacer un recuento. En cualquier momento puedes participar si es que lo deseas por cualquier pregunta particular o si no, si tienes problemas con el micro, puedes dejar tu pregunta en el chat. Por lo pronto yo voy a ir pasando los problemas que ya he hecho a un ritmo de un problema cada minuto, ¿no? Problema de clase 1, problema propuesto 1, y luego continúo con número 2, y así sucesivamente. Yo me quedo las 2 horas, y en las 2 horas resuelvo todos los problemas planteados.
Estoy presentando los problemas a un ritmo de un problema cada minuto. Primero problema de clase y luego problema domiciliario. Pero pues, si tienes interés, plantear cualquier duda, pregunta, problema con respecto al tema. O de cualquiera de los temas de Presa Marco, porque esta es la semana final, semana 17. Estoy entrando al chat en forma continua, constante, por si algún alumno dejase en el chat algún problema. Si no, paso solamente la secuencia. Si quieres una observación, simplemente dilo. Yo estoy escuchando. He hecho solamente los 3 primeros problemas, por favor. Solo los 3 primeros problemas, 3 de clase y 3 domiciliarios. Estoy pasando, haciendo un recuento de los problemas resueltos ya. Finalmente, el tercer problema que hemos resuelto concluimos con el problema 3 que acabamos de describir. Por favor, cualquier problema de interés, simplemente lo puede dejar en el chat. Listo, entonces continúo la secuencia, termino la primera hora de sesión con esta pregunta 4, ¿no? Primero, domiciliario. La luz verde tiene longitudes de onda entre 520 nanómetros y 560 nanómetros. Si un solo fotón de luz verde activa las células receptoras en la retina, determine la máxima energía de un fotón percibido por la retina.
los datos, la constante de Planck, 4 por 10 a la menos 15 electronvoltios por segundo, y la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Son datos, ¿no? Ser enunciado en un minuto. Vamos a la solución. Obviamente, para la energía de un fotón, un solo fotón, se verifica la ecuación de Max Planck. La energía del fotón, H por F o HC sobre lambda. Acá debe decir H por F, por favor. HC no es, H por F. La energía de cada fotón es HC sobre lambda. Ya no lo voy a corregir ahora, se lo comunicó. Entonces la energía de este fotón es H. El valor que me dan, 4 por 10 a la menos 15 electronvoltio por segundo, está en sistema internacional, por la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros por segundo, entre 520 nanómetros, que es 520 por 10 a la menos 9 en el denominador. Evidente, 4 por 3, entre 52 los dígitos se separan y puedes poner las potencias separadas. La respuesta de la energía es 2,3 electronvoltios. Una pequeña aproximación, ¿no? Es 2,3. Y la respuesta a esta pregunta es la E de enano. Es 4 por 3, 12 entre 5,2. Potencia queda 10 a la menos 15 por 10 a la 8 y en el denominador 10 a la menos 7. Si pones 5,2 es 5,2 por 10 a la menos 7. Pasa arriba con 10 a la 7 y tienes 10 a la menos 15 por 10 a la 15. Se eliminan las potencias de 10. Repito, 4 por 3 entre 5,2. 12 entre 5,2, la aproximación 2,3 electronvoltios. Nuevamente, ingresando al chat, para cualquier duda, la que sea, simplemente me la comunicas. Acá sí, por favor, la energía del fotón es H por F. Sí, H por F. No es H por C. Y esto sí es H por C sobre lambda. La energía del fotón, H por C sobre lambda. Yo teoría de Max Planck. Vamos a ver la teoría, la base de la física moderna. Está la energía de los fotones, según Max Planck, Congreso de Göttingen, 1900, creando la física moderna, está cuantizada, que es H por F. Esto permite explicar, eso es teoría, la radiación de cuerpo negro. Da lugar a la física moderna, la física cuántica. Bien, entonces hacemos para terminar la primera hora la pregunta 4, domiciliario. La energía cinética máxima de los fotoelectrones de un metal es de 1 electronvoltio cuando es irradiada con fotones de energía 4 electronvoltios. Si se usa una radiación del doble de frecuencia, determine la energía cinética máxima de los fotoelectrones. Obviamente, se pide una explicación de acuerdo a la ecuación de Albert Einstein. La energía del fotón incidente debe ser la función trabajo más la energía cinética de los fotoelectrones. Esto, ¿no? Ya está la ecuación de Einstein. H por F, la energía del fotón, debe ser la energía cinética de los fotoelectrones más una constante para cada metal denominada función trabajo. Eso es válido. La energía del fotón, 4 electronvoltios,
debe ser la función trabajo más su energía cinética. Deduzco en automático que la función trabajo de este material, de este metal, ¿no? Es de 3 electronvoltios. Parte 1. Ahora voy a una segunda parte. Ya conozco la función trabajo del metal. Si simplemente dice, se duplica la frecuencia de radiación, se duplica la energía, sigue siendo válida la ecuación de Einstein, la energía del fotón debe ser una cierta función trabajo, y ya se calculó en la primera parte, más la energía cinética de los fotoelectrones. Ahora, en vez de 4 electronvoltios, al duplicar la energía, al duplicar la frecuencia de radiación incidente, se multiplica la energía de los fotones que producen efecto fotoeléctrico, ¿no? Y eso es 8 electronvoltios. Debe ser igual a phi, función trabajo que no cambia. La función trabajo es una particularidad del metal. Esto es 3 más la energía cinética de los fotoelectrones. Obviamente una simple resta, la energía cinética de los fotoelectrones es 5 electronvoltios. La respuesta a esta pregunta es B de bebé. No sé si tuvieras alguna pregunta, por favor, puedes participar. En caso contrario, doy por concluida la primera hora con 4 primeros problemas resueltos. Si algún punto no te quedó claro, simplemente házmelo saber. Si tienes problemas con el micro, por el chat. Si no, luego de unos minutos continuaré con los últimos problemas. Hasta ahora solamente he resuelto los 4 primeros problemas durante la primera hora de sesión. Los voy a ir pasando a un ritmo de 1 por minuto. Esta es la pregunta 1. Primero los domiciliarios y luego hago los de clase. Se supone que tienen el mismo nivel de dificultad. Por favor, me detengo un minuto por cada pregunta, por cada problema, pero si algo no te quedó claro, simplemente haz la consulta respectiva. Este es el problema 2 propuestos para domicilio y esa es la solución. Yo cada 2 minutos, máximo cada 3, exagerando, estoy entrando al chat
por si algún alumno dejase alguna pregunta en el chat, debido a que tiene problemas con el mic. Bien, esta es la pregunta 4 de ejercicios propuestos. Vuelvo a decirlo, al reiterarlo, he resuelto solamente 4 problemas durante la primera hora de sesión. Pero si algo no te quedó claro, lo vuelvo a repetir. No te hagas problemas. La segunda hora hago los últimos problemas. La frecuencia es la misma. Ok, ahora, como todavía no se cumple la hora, voy durante 3 minutos a dar los problemas de clase, tal como un modelo de lo que debió hacer el profesor de clase, ¿no? Profesor del curso en sus respectivas horas de sesión de clase. Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, y la pregunta número 4. Hasta ahí hemos llegado. No hemos hecho más, por favor. Recién ahora voy a hacer las últimas preguntas. Ok, si no hay observaciones y no hay preguntas, yo continúo resolviendo la segunda parte. Ahora sí, voy a entrar un rato para ver si hay preguntas. No las hay. Y entonces continúo con el problema número 5. Hay solamente 27 preguntas, minutos de grabación. Bien, continuemos con los problemas. Esta es la pregunta número 5. Se ilumina la superficie de un metal con luz de longitud de onda 820 nanómetros. Si la frecuencia de onda umbral del metal es 3 por 10 a la 14 Hz, indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Como datos, la constante de Planck es 4,1 por 10 a la menos 15
electronvoltios por segundo. Y la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Con estos datos indicar, no se produce, Romanos 1, efecto fotoeléctrico. Vamos a la respuesta. Calculamos la frecuencia incidente, ¿no? La frecuencia es la velocidad de la luz entre lambda, porque C igual lambda por F, para toda onda electromagnética. La frecuencia debe ser C, 3 por 10 a la 8, entre 820 por 10 a la menos 9. Tengo la frecuencia 3,65 por 10 a la 14 Hz, ¿no? Eso equivale a 820 nanómetros. Y esta frecuencia es mayor que la frecuencia umbral. Por lo tanto, sí se produce efecto fotoeléctrico. Romanos 1 es falso. No hay una frecuencia mayor que la frecuencia umbral. Y entonces, sí o sí, de todas maneras, se debe producir efecto fotoeléctrico, ¿no? Tengo mayor energía que la función trabajo. Continuamos. La función trabajo del metal es 1,23 electronvoltios. Calculamos la función trabajo. La función trabajo es H por la frecuencia umbral o frecuencia sub cero. H es una constante. Dato. La función trabajo sí es igual 4,1 por 10 a la menos 15 multiplicando a 3 por 10 a la 14. ¿No? Es el dato que me dan. La frecuencia incide, la frecuencia umbral para la función trabajo es 3 por 10 a la 14. Entonces, concluyo que la función trabajo es 1,23 electronvoltios, ¿no? 4,1 por 3 por 10 a la menos 1. Para eliminar estos 10 a la más 14, menos 14 por 10 a la 14, queda un 10 a la menos 1. 4,1 por 3 es 12,3. Por 10 a la menos 1, 1,23 electronvoltios. Verdadero. La función de trabajo de este material es 1,23 electronvoltios. Finalmente vamos a Romanos 3. La energía cinética máxima de los fotoelectrones es 0,27 electronvoltios. Veamos. La energía del fotón incidente debe ser igual a la función trabajo más la energía cinética máxima de los fotoelectrones. Ecuación de Einstein para explicar el efecto fotoeléctrico. Valores. La energía incidente es H por C entre lambda, H, constante de Planck en electronvoltios, C, la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8, entre lambda, la longitud de incidente, esto en el primer miembro, debe ser igual, función trabajo que ya se calculó en electronvoltios, 1,23 más la energía cinética. Resolviendo en el primer miembro tengo 1,5. Verifíquenlo, ¿no? Verifíquenlo. 3 entre un medio, 1,5. Las potencias se eliminan. Todo está en electronvoltios. Obviamente la energía cinética es 0,27 electronvoltios. La respuesta a esta tercera subpregunta, Romanos 3, es verdadero. La clave a esta pregunta 5, C de casa. No sé si hubiera alguna pregunta. En caso que no, continúo con la pregunta 5, pero de ejercicios domiciliarios. Y es esto. Por favor, en cualquier momento me pueden interrumpir, no se hagan problemas. Este es el problema. La intensidad de una radiación es 1000 watts por metro cuadrado.
y su frecuencia es de 5 por 10 a la 14 Hz. Si incide sobre una superficie de 60 centímetros cuadrados, determine el número de fotones por segundo que inciden sobre ella. Considere que la constante de Planck, H, es igual a 6 por 10 a la menos 34 Joule por segundo. Listo, eso es lo que se ve del efecto fotoeléctrico. Hay una luz incidente, fotones, y hay fotoelectrones que emergen de la superficie metálica. Eso es el efecto fotoeléctrico. Vamos a la solución del problema. La potencia es, por definición, la energía por unidad de tiempo. ¿Qué energía? La energía de los fotones incidentes. Cada fotón tiene energía H por F. Cada fotón. Teoría de Max Planck, a ver, en 1900, para explicar y crear la física moderna. Teoría de Planck. La energía de cada fotón es H por F. 1900, creando la física moderna. ¿No? Listo. Para n fotones debe haber n por hf en el numerador. La energía de todos los fotones es n por h por f. Entre el tiempo, obviamente, esa es la definición de potencia. Pero intensidad, la sesión anterior, hemos visto que es la potencia entre el área. Potencia nh por f entre t, se divide entre el área, que es expresión. Por favor, solamente álgebra básica. ¿Sí? Entonces, multiplicando extremos, y por a, entre h por f, es n entre t. El número que yo quiero es n entre t, el número de fotones por unidad de tiempo. N entre t es el número de fotones por unidad de tiempo. Eso debe ser producto de la intensidad por el área entre h por f. Ahora sí, la intensidad es 1000. Está en SI, 1000 watts por metro cuadrado. El área, 60 centímetros cuadrados, que lo paso a metros cuadrados, 60 por 10 a la menos 4. Entre la constante de Planck, que es 6 por 10 a la menos 34, eso se ha puesto acá, 6 por 10 a la menos 34, ¿no? Por la frecuencia, dato 5 por 10 a la 14. Todo está en sistema internacional. Resolviendo n entre t, verifícalo. El único dígito es 6 entre 6 por 5. La respuesta es 2 por 10 a la 18. Y esos es factores numéricos, ¿no? La clave a este problema B de baby. Por favor, cualquier duda, si algo no quedó claro, simplemente me lo indicas. En caso que no, voy a esperar unos minutos para absolver la pregunta número 6. Insisto, cada 15 minutos estoy resolviendo un problema. Si no hay observaciones, luego de unos minutos continuaré con los problemas. Pero me detengo en los problemas ya resueltos, ¿no? De casa sobre todo. Lo voy a pasar a un ritmo de 1 por minuto. Un problema por minuto, por favor.
Pregunta 2. Pregunta 3. Por favor, cualquier pregunta que tengas, puedes dejar en el chat o habilitar tu micro. En caso contrario, luego de un par de minutos, continuaré y he hecho 5 preguntas con la sexta, siguiendo la secuencia regular de problemas. Pregunta 4. Y hasta aquí hemos llegado a la pregunta 5, ¿no? Que acabo de hacer. Ok, no hay participantes que hagan preguntas, entonces hago la pregunta número 6. Primero, ejercicios de clase. Es esta la pregunta 6. Vamos a ver. Me tengo un minuto antes que... Listo. Ahora sí, la pregunta número 6 es esta. He denunciado brevemente, ¿no? La figura nos muestra la gráfica potencial de frenado en función de la frecuencia de la radiación, F, que incide sobre una superficie metálica. Determine la función trabajo del metal. Esa es la función, la figura. Considere como datos H, la constante de Planck, 4 por 10 a la menos 15 en electronvoltios por segundo. Y un electronvoltio 1,6 por 10 a la menos 19 joules. Con esto podemos resolver el problema. En rápido,
hacemos uso del efecto fotoeléctrico. Obviamente, la energía del fotón incidente en cualquiera de los puntos es función trabajo más energía cinética. Claramente está especificado, ¿no?, que para ese punto, por favor, que sea sombreado en verde, se cumple esa ecuación de Einstein. H por F para el fotón incidente es función trabajo más la energía cinética, que es E, la carga del electrón por la diferencia de potencial, lo que se conoce como potencial de frenado. Para este punto, decimos que para una frecuencia de 1,5 por 10 a la 15 Hz, vamos a tener un voltio. ¿De acuerdo? Entonces, resolvemos aplicando esos datos en la ecuación de Einstein y tengo 4 por 10 a la menos 15 por la frecuencia 1,5 por 10 a la menos 15 es función trabajo más un electrón. Resolviendo, por favor, aquí la frecuencia es 10 a la 15, ¿ah? Luego lo corrijo, acá es en este último término es 10 a la 15 para que se elimine. Queda 4 por 1, 5, 6. 6 en el primer miembro, en electronvoltios, función trabajo más 1. La función trabajo del material es 5 electronvoltios. La respuesta es E de enano. Aquí es más, por favor. Ahora sí, disculpen las correcciones. La respuesta, ¿no? Este 4 por 10 a la menos 15 se elimina con este 10 a la 15. Aquí queda solamente 6 en el primer miembro. Cualquier duda, por favor. En caso de no haber dudas, luego de un minuto voy a continuar en el problema 6, domiciliario. Un minuto, por favor. Pero si deseas algún problema en particular, yo estoy escuchando. Ok, si no hay preguntas, voy a la pregunta 6, domiciliario. Me tengo un rato casi, tú deseas un minuto, una explicación del efecto fotoeléctrico, ¿no? Ya que estamos en esta última media hora o 40 minutos. Efecto fotoeléctrico, vienen los fotones, no materia, y se extraen fotoelectrones, materia. Eso es lo que se conoce como efecto fotoeléctrico. Corresponde ya como tema a la física moderna. Ahora sí, resolvemos la pregunta número 6. Si hubiese alguna pregunta, me gustaría escucharla. En caso que no, parece que ese es lo que ocurre ahora. Vamos a resolver la pregunta número 6, que corresponde ya a rayos X. En un tubo de rayos X, el voltaje acelerador es de 24 kilovoltios, 24.000 voltios, ¿no? Determine la longitud de onda mínima de los rayos X. Como dato, considere H igual 4 por 10 a la menos 15 electronvoltios. La teoría para este proceso es la siguiente. ¿Verdad? Aquí está.
No, rayos X, esto, ¿no? Es la definición de rayos X, teoría, y ahora la materia crea no materia. La energía cinética de los electrones, E por diferencia de potencial, es igual a la energía de los fotones X. Esta es la ecuación que se debe utilizar, ¿sí? Entonces, en base a eso, resolvemos el problema. La energía de los rayos X debe ser igual a la energía cinética que tienen los electrones incidentes que van a producir estos rayos. Energía de los rayos X, H por F o Hc sobre lambda. La energía de los electrones, la carga por la diferencia de potencial, ¿no? Eso es trabajo o energía electrostática básica. Cuánto es lambda, la longitud de los rayos X, H por C, entre E por diferencia de potencial. Álgebra básica. Por favor, revísenlo desde una perspectiva de álgebra básica. Obviamente, si yo doy los datos, H4 por 10 a la menos 15, en SI, Sistema Internacional, electrón voltio por segundo, multiplicando a 3 por 10 a la 8 metros por segundo, la velocidad de la luz, entre E por B. E por B es 24.000 voltios. Y obviamente, todo es SI, multiplicas 4 por 3 entre 24, solamente los dígitos, y pones las potencias, ¿no? 10 a la menos 15 por 10 a la 8 sobre 1000 o 10 elevado al cubo separado, tienes un medio, 12 entre 24, un medio, y la potencia que quede es 10 a la menos 10. La clave T de dedo. La longitud de onda 0,5, un medio es 0,5, 10 a la menos 10 es, se puede decir que es un astro, ¿no? Unidad que se usa mucho en física atómica. Nuevamente agradeciendo que estén participando, pero si tienen dudas, los escucho. En caso que no, yo he cumplido la hora y media y voy a resolver, voy a pasar durante un minuto los primeros 6 problemas propuestos ahora de clase, a un ritmo de 1 por minuto. Si tienes alguna duda, por favor, en cualquier momento puedes participar. Si tienes problemas con el micro, puedes dejar la pregunta en el chat. Yo cada cierto tiempo, 2 o 3 minutos, estoy viendo constante y continuamente la pregunta que dejan en el chat. En estos momentos estoy pasando los problemas de clase y su solución a un ritmo de 1 por minuto. Pregunta número 2. Solución.
Pregunta 3. Insistiendo, estoy ingresando constantemente al chat por si se deje alguna pregunta, ¿no? En el chat. En caso que no, voy a continuar explicando. Ya he explicado la solución de 6 primeras preguntas, tanto de clase como ejercicios propuestos para domicilio. Estoy pasando por si alguien desea hacer captura de pantalla o revisarlo con paciencia, ¿no? Entonces, ok, ahora sí no hay participantes. Pregunta 6 de clases, a lo que he pasado en los últimos minutos son las soluciones detalladas de las 6 primeras preguntas de clase. El cuarto de hora anterior, las primeras preguntas de domicilio. Bien, esta sesión concluye con la pregunta 7 para problemas domiciliarios. Pues son 7 preguntas nomás de domiciliario. Listo. Y entonces resolvemos el problema 7. Nuevamente entro por si acaso hubiese alguna pregunta. No las hay. Y entonces resuelvo la pregunta número 7. Es esta. El enunciado en un minuto. Se usa un láser para soldar retinas desprendidas, el cual emite luz de una longitud de onda de 600 nanómetros en impulsos de 10 milisegundos de duración durante cada impulso. La potencia media es de 0,66 watts. Determine el número de fotones emitidos en cada impulso. Como datos, la constante de Planck H igual 6,6 por 10 a la menos 34 joules por segundo
Y un electrón voltio es 1,6 por 10 a la menos 19 Joule. Solución. Obviamente, hacemos un análisis de los fotones que son emitidos por el láser. El láser, ¿no?, tiene N fotones. Cada fotón tiene una energía H por F, y la potencia del haz es N por Hc sobre lambda T. Eso está en la teoría, por favor. La potencia de un haz. ¿Dónde está? Potencia de un haz. Dispositivos de rollo láser. Acá. Potencia, ¿no? La potencia es NHC por T sobre lambda. Para cada fotón, H por F. Para N fotones, NHF. Es la energía entre el tiempo. Pero si no pongo entre F, sino C sobre lambda, tengo esta fórmula, que es la que estoy usando, ¿no? Si quiero saber el número de fotones, N es igual potencia, longitud de onda por el tiempo, entre H por C. Pongo los valores. Potencia 0,66 watts. Por la longitud de onda, 600 nanómetros por 10 a la menos 9. Intervalo de tiempo, cada pulso es 10 milisegundos, por eso es 10 por 10 a la menos 3. Todo eso en el numerador. Entre H 6,6 por 10 a la menos 34 Joule, multiplicando a la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8. Esto es tratar de acomodar. Los datos están diseñados para que tú lo reordenes, y la respuesta directa y simple es N igual 2 por 10 a la 16 fotones. Trata de acomodar los datos, nada más, ¿no? En vez de 0,66 por 6,6, obviamente por 10 a la menos 1. Para que el numerador se elimine con el denominador, ¿no? 6,6 numerador, 6,6 denominador. Y obviamente queda solamente 6 entre 3 dígitos, 2. Todas las potencias que quedan es 10 a la 16. Verifícalo. La clave B de BB para esta pregunta número 7. Y si no hay observaciones, vamos a la última pregunta domiciliaria. Es esta. Principio de incertidumbre. En principio, el enunciado formal de la pregunta. Un electrón está confinado a moverse en una dimensión. Si la incertidumbre de la medición de su rapidez es, sean el valor, determine la mínima incertidumbre respecto a su posición. Luego lo pongo, por favor. Considere H entre 2pi, 1 por 10 a la menos 34 Joule por segundo, y la masa del electrón, 9 por 10 a la menos 31 kilogramos. Hago uso del principio de incertidumbre que me dice delta de X por delta de P es mayor o igual que H entre 4pi. Este es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Si paso delta de P al segundo miembro, en el denominador tengo H entre 2pi por, paréntesis, 1 entre 2m delta de B. Delta de V, ¿no? Delta X será H entre 2pi, dato 1 por 10 a la menos 34. ¿No? La inversa de la masa, 9 por 10 a la menos 31, por la rapidez. Es 1000 metros por segundo, ¿no? Ya, por favor, la rapidez. Y la clave es A de avión.
Veamos cómo se resuelve delta X mayor de 1 entre 2 por 9 por 3, solamente los dígitos, las potencias separadas, 10 por 10 a la menos 34 en el numerador, 10 a la menos 31 por 10 al cubo en el denominador. Resolviendo delta de X mayor 0,0185 por 10 a la menos 6 o 1,85 por 10 a la menos 8. ¿Sí? La rapidez es 1 kilómetro por segundo, ¿no? Claro, luego revisar cuántos. Está. Pregunta 7. Olvidé de 3 kilómetros por segundo. Rapidez 3 kilómetros por segundo. Tres kilómetros por segundo. Para que esté completo el problema, ¿no? Listo. Esa es la solución. A 7. Nuevamente, cualquier duda que tengas, ya se ha puesto, ¿no? 3 kilómetros por segundo. En metros por segundo, 3 por 10 elevado al cubo. Cualquier duda, por favor. Y voy a terminar con el ejercicio final de clase porque he hecho los 7 primeros y si no hay preguntas, no hay participantes, yo voy a resolver el octavo problema, el final de clase, ¿no? Lo que el profesor debió resolver en clase. Esto. En principio, el enunciado básico en un tubo de rayos X, un haz de electrones se acelera con un voltaje de 50.000 voltios. Si durante el frenado el 20% de la energía de los electrones se transforma en calor, determine la longitud de onda de los rayos X. Obviamente se habla de rayos X. Bien, H constante de Planck es igual a 4 por 10 a la menos 15 electronvoltios por segundo. Un electronvoltio es 1,6 por 10 a la menos 19 joule. Vamos a la solución numérica, por favor. Analizamos la energía en la formación de los rayos X. La teoría es esta, ¿no? Porque ya lo mostré anteriormente, pero la teoría es esta. Rayos X, vienen los fotones incidentes, ¿no? Muy acelerados, y al chocar con el ánodo generan los famosos rayos X. La energía de los electrones E por diferencia de potencial debe ser la energía del fotón X. Un caso ideal, ¿no? El 100% de la energía se convierte, la energía de los electrones se convierte en energía de los rayos X. En el caso ideal. Listo. Analizamos la energía en la formación de los rayos X. El proceso es ese, ¿no? Vienen los electrones que golpean contra el ánodo y al ser impactados sobre la superficie
metálicas se forman los famosos rayos X. La energía que se convierte es 80% nada más, 20% se pierde debido a que se transforma en calor. Entonces la energía de los rayos X debe ser 80% de la energía que entra. H por C sobre lambda, la energía de los rayos X, de los fotones X, debe ser igual a 0,8 de la energía cinética de los electrones, que es E por diferencia de potencia. Dando valores, si yo quisiera solamente la longitud de onda, esto debe ser H por C en el numerador entre 0,8 E por diferencia de potencial en el denominador. Doy los valores. H 4 por 10 a la menos 15 está en electronvoltios por segundo. 3 por 10 a la 8 metros por segundo. 0,8 entre por 50.000 voltios para que la longitud de onda me quede en metros. Y la respuesta es la longitud de onda es 0,3 Armstrong. Lo puedes verificar, ¿no? Simplemente acomoda. En vez de 0,8, pon 8 y en vez de 50.000, 5.000. 8 por 5, 40, se va el 4, solamente queda 3 a una potencia, ¿no? La potencia es 10 a la menos 10 está en Armstrong. 0,3 por 10 a la menos. Listo, eso es todo. Si hubiese alguna pregunta, estoy presente y si no, voy a tardar 5 minutos de espera. Me quedan 4 minutos y entonces voy a privilegiar los problemas domiciliarios a un ritmo de 1 por minuto. Si ingresas, por favor, en cualquier momento, habilita tu micro o en caso de dificultades, puedes dejar la pregunta que te interese en el chat. Yo cada 2 o 3 minutos máximo estoy entrando al chat para verificar que no haya preguntas. Por lo pronto estoy pasando a un ritmo de 1 minuto los problemas propuestos, los problemas de casa, los problemas domiciliarios, los problemas que de repente el profesor no llegó a hacer por falta de tiempo. Pregunta número 3, domiciliaria. El ritmo es el paso presentación, 1 minuto por problema.
Obviamente, si tienes interés en cualquiera de estas preguntas, me lo haces saber activando tu micro o dejando la pregunta en el chat. La sesión de asesoría académica es sincrónica, pero obviamente tú lo puedes ver en asincrónico, la clase queda grabada y tú lo puedes revisar en cualquier momento. Dos horas de grabación. Si tuvieras alguna pregunta, por favor, unos minutos. Yo sigo esperando. Pregunta 6. Y no hay muchos participantes. Es que este tema es muy sencillo. No es nada del otro mundo y entonces es aceptable que muchos hayan hecho todos los problemas sin tener ninguna duda en la operatividad. Pregunta 7. No hay participantes. Tengo más de 2 horas de sesión. Voy a concluir con una presentación rápida de los problemas de clase. Listo. Brevemente los 8 problemas de clase. Ahora sí, una visión rápida, esperando que algún alumno trate de entrar o puede entrar. Así un ritmo de 2 problemas por minuto.
Pregunta 3. Pregunta 4. Pregunta 5. Las estoy pasando a un ritmo de 2 preguntas por minuto, porque ya he hecho todas las preguntas. Pregunta 6. Las sesiones quedan grabadas, así que ustedes lo pueden ver asincrónicamente. No se hagan problemas, ¿no? Pregunta 7. Y finalmente la pregunta 8. La última pregunta es esta, la 8. Aún así, yo los sigo esperando, pero en caso de no haber alumnos, voy a dar luego de un minuto por finalizada la sesión de asesoría académica. Gusto trabajar con ustedes durante este ciclo. Espero verlos en la institución, el camino regular que debe tener un estudiante de Pre-San Marcos. Sin más, hasta luego, nos vemos.